En la Biblia se presentan diversas historias de personas que fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Es increíble cómo el Espíritu de Dios sigue teniendo el mismo poder en nuestro tiempo. Acompáñanos a nuestro programa y mira con tus propios ojos las grandes cosas que Dios puede hacer en tu vida. Sean todos muy bienvenidos una vez más a su programa Transformados. Estamos muy contentos que nos estén acompañando el día de hoy. Yo soy su amigo Jeffrey Larios. Y yo soy Carlos Gómez. Vamos a continuar con nuestro programa y antes de seguir, los invitamos a que nos acompañen a una oración. Padre nuestro, te agradecemos porque eres bueno. Gracias por la bendición de hacer una edición más de Transformados. Te pedimos que el testimonio de este día, Señor, sea de bendición para todos aquellos que siguen el programa miércoles a miércoles. Gracias por la bendición de contar también con Nuevo Tiempo Honduras. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo de esta noche es Salmo 119, 105, que dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es, Jeffrey, y no hay cosa más linda que contar con una lámpara en medio de la oscuridad. Muy bien, y a continuación, ahora sí, vamos a uno de los segmentos que más nos gusta a todos, y son las preguntas rápidas. Así que los vamos a dejar con Francia Guigure, con Enrique Aguilar y con el invitado de hoy. Muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a este su programa Transformados. Estamos muy contentos de estar aquí en una nueva edición. Estamos contentos porque usted nos está viendo a través de las cámaras de Nuevo Tiempo. Esta noche tenemos invitados muy especial. Mi amiga Francia nos los va a presentar. Buenas noches, hermanos, qué alegría encontrarnos nuevamente con ustedes. Y efectivamente, Enrique, hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros, nuestro hermano Evin Salgado. Hermano Evin, sea bienvenido a su programa Transformados. Y el día de hoy tendremos un testimonio muy especial que seguramente impactará nuestras vidas. Así es, y como es costumbre en nuestro programa, pues vamos a hacerle unas preguntitas a nuestro invitado para romper el hielo y para que usted que nos está viendo conozca un poquito más acerca de él. Vamos a ver, la primera pregunta: ¿qué versículo le ha ayudado a usted en alguna situación difícil? Bueno, mi versículo favorito es Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Es un hermoso versículo, Enrique. Creo que cada uno de nosotros lo hemos aplicado en nuestras vidas en algún momento determinado. Por ejemplo, mi versículo favorito es Salmo 51:10, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Y el tuyo cuál es, Enrique? Yo tengo un montón de versículos favoritos. Como decía, la Biblia está llena de promesas maravillosas, pero en esta ocasión quiero citar Salmo 121. Y todo el Salmo me gusta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, se pregunta el salmista. Y dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Una segunda pregunta, hermano Evi, y es si nos puede comentar cuál es su himno favorito. Mi himno favorito es el número 55. Grande es su misericordia. ¿Por qué me gusta este himno? Porque la misericordia de Jehová es grande. Siempre se ha manifestado en nuestras vidas y siempre lo sigue siendo así. Dios es amor y su gracia y su misericordia es para siempre. Amén, así es. ¿Y el tuyo cuál es, Enrique? Mi canto favorito creo que es casi todo el himnario, pero en verdad a mí me gusta, si no recuerdo, creo que es en el Monte Calvario, no recuerdo qué número es, pero ese es mi canto favorito, mi himno Amén. favorito. El mío es: mi Dios me ama, Él me ha salvado, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Bien, vamos con la siguiente pregunta y dice así: ¿usted tiene algún recuerdo favorito con su familia que lo recuerda mucho y le provoca mucha felicidad? Y si le gustaría compartirnos ese recuerdo. Bueno, tengo varios recuerdos, pero que me emociona es cuando hacemos viajes así en familia y
los vamos disfrutando. Algo que he disfrutado también mucho cuando mis hijas estaban más pequeñas y siempre ellas me decían que les contara los testimonios, las vivencias que he vivido yo, que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Y siempre que íbamos en carro, lo disfrutamos mucho esos momentos. Amén, qué bonito es recordar esos momentos especiales que tenemos con nuestra familia. Yo tengo uno muy, muy especial y es con mi mamá. A mí me encanta el arroz con pollo. No es porque es quizás la mejor comida, la más rica, pero mi mamá siempre cuando cumplíamos años con nuestros hermanos, no podía faltar el arroz con pollo. Entonces, siempre en todos mis cumpleaños, yo pido que me hagan arroz con pollo porque me recuerda a mi mamá. Y esa es la parte bonita al final quedan esos recuerdos, ¿verdad? Bonitos de nuestra infancia. Otra pregunta, hermano Evin. Dice, ¿qué personaje le gustaría conocer en el cielo y por qué? Todos tenemos en la Biblia un personaje que nos gusta, que nos identifica y que quisiéramos preguntarle en el cielo por qué actuó así, cómo habla, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? ¿Qué sentía Moisés hablar cara a cara con Dios? Es una de las preguntas que yo quisiera hacerle a Moisés. Así que cuénteme usted qué personaje de la Biblia le gusta y le gustaría conocer. Bueno, mi personaje favorito es Jesús y me gustaría preguntarle por qué dio la vida por cada uno de nosotros. Si somos inmerecederos de eso, ¿por qué tanto amor y gracia para con cada uno de nosotros? Amén. Qué excelente pregunta. Y es que la verdad que esa es una pregunta que nos cuesta mucho comprender. ¿Cómo es que el Señor, entregó a su Hijo por mí, siendo yo tan pecador, siendo tan mala persona? Eso es muy interesante y estoy seguro de que muchas personas que nos están viendo también se pregunta a usted lo mismo. De repente no tengamos la respuesta, pero lo único que le podemos decir es que eso es real, que Dios le ama y Él mandó a su Hijo a morir por usted. La siguiente pregunta dice, ¿qué siente usted cuando llega el día sábado? Sabemos que el sábado para nosotros es un día especial y es algo que muchos sentimos la diferencia cuando vamos al trabajo, pero cuando llega el sábado sentimos algo muy especial. ¿Cuál es su sentimiento acerca del sábado? En particular, a mí me deleita el fin de semana y especialmente el sábado, ¿verdad? Porque yo trabajo fuera de aquí de Tegucigalpa, trabajo en Choluteca. Y ya cuando viene el viernes por la tarde, ya que empiezan las primeras horas del sábado, me siento muy satisfecho en venir a compartir con la familia y estar en la iglesia con ellos, compartiendo, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y eso me hace sentir muy especial. Amén, amén. Creo que todos cuando llega el sábado sentimos aquella paz, aquella tranquilidad, dejamos atrás todo el afán del trabajo, los estudios y comenzamos a sentir esas horas sagradas que nos hacen conectarnos con nuestro Dios. Bien, una siguiente pregunta, hermano. ¿Tiene usted algún sueño anhelado que quisiera cumplir y que le pide a Dios, ¿verdad? Vida para poder ver ese sueño? El sueño que tengo es ver a mis hijas graduadas universitariamente. Le pido que Dios me dé salud y fuerzas para seguir luchando y así poder ayudarlas a que ellos puedan cumplir ese sueño también. Amén. Qué maravilloso. Terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es su deporte favorito? Mi deporte favorito es el fútbol. Ya, sin mucho preámbulo, es el fútbol. Amén. Qué bueno, hermano Evin, conocerlo. Es una alegría tenerlo con nosotros y estas preguntas pues nos permiten conocer un poquito más de cerca a nuestro invitado en esta ocasión. Así es, así que Jeffrey y Carlos, volvemos con ustedes. Qué interesante este segmento, ¿verdad, Carlos? Porque así podemos conocer más a nuestro invitado por medio de estas preguntas. La última pregunta fue sobre cuál es su deporte favorito y pues hasta riéndose un poco él, el fútbol. Claro que a nosotros nos gusta mucho el fútbol, así como a mí. ¿Con qué continuamos, Carlos? Así es, las preguntas rápidas nos permiten conocer al invitado. Y a veces nos damos cuenta de cosas que ni nos imaginamos, ¿no es cierto? Muy bien, ahora vamos a continuar con un segmento también que siempre nos deja mucho mensaje. Y es esa cita del Espíritu de Profecía que hoy se encuentra en el libro de la oración, en la página número 371. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro.
En vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. Libro La Oración, página 371. La vida muchas veces es difícil, pero Dios nos da la oportunidad de ser transformados. Cuando pensamos en el pasado y vemos todo lo que sucedió, podemos entender que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Esta es la historia de nuestro hermano. Te invitamos a que la escuches, la compartas y también seas transformado a su imagen y semejanza. Nuevamente, buenas noches. Ustedes que nos están viendo desde sus hogares, quizás de su celular, en su trabajo. Le agradecemos por acompañarnos y estar con nosotros en este programa una vez más. Y damos apertura a la parte central de este programa, que es el testimonio de nuestro hermano Evin. Así que, Evin, estamos aquí ansiosos, con los oídos bien abiertos, a escuchar las maravillas que el Señor ha obrado en su vida. Así que el tiempo es suyo. Amén. Bueno, feliz noche, que el Señor les bendiga. La verdad que estamos aquí para honrar y glorificar el nombre de Dios a través del testimonio. Y quiero contarles que este testimonio que les voy a relatar pasó cuando yo tenía 9 años de edad y no éramos adventistas. Mi mamá era católica y era hija de sacristán, o sea, la mano derecha del padre de la iglesia de la Villa San Francisco. Y en eso a mí me empezó un dolor aquí en el lado derecho del ombligo. Y entonces mi mamá me llevó al hospital. Allá me hicieron estudios y me diagnosticaron apendicitis. Pero me dijeron que la apendicitis estaba muy pequeña, que no me podían operar. Y me pasaron para la casa. Seguidamente así yo cuando siempre me ha gustado jugar fútbol, siempre que salía a jugar, siempre me pegaba dolor. Y después me habían dejado cita para los 2 meses. Y yo volví a ir a cita y me volvieron a revisar. Y me dijeron que todavía no había crecido lo suficiente para operarme. Luego un día cuando jugué fútbol nuevamente, ya como a las 8 de la noche me pegó un fuerte dolor. Y ahí en ese fuerte dolor se me fue hinchando aquí la parte derecha. Y entonces mi mamá no tenía dinero para llevarme porque eso implicaría pagar taxi y todo eso. Y la verdad que nosotros éramos extremadamente pobres y mi mamá no tenía dinero para pagar. Y se me fue hinchando y se me fue hinchando. Y entonces yo solo lloraba en la cama. Y mi mamá, me acuerdo que se hincó en la orilla de la cama y empezó a hablar con Dios. Derramó su alma a Dios. Y yo me fui quedando dormido. Y mi mamá dice que ella le decía a Dios que si era la voluntad de Dios que me curara, que lo hiciera. Y si era la voluntad de Dios que me llevara al descanso, pues que le diera fortaleza pero ella no soportaba seguirme viendo así como con ese sufrimiento. Y entonces ella cuando abrió los ojos, me vio que estaba dormido y ella sentía aquel gran temor porque no sabía si era que yo me había muerto o era que me había quedado dormido. Y entonces empezó a tocarme y a sentir así el olfato, a ver si respiraba y todo. Al siguiente día nosotros nos levantamos y nos fuimos para el hospital. Allá cuando llegamos a donde el doctor, le contamos lo que había pasado el doctor y el doctor me empezó a hacer nuevamente los exámenes. Y el doctor quedó sorprendido porque yo ya no tenía nada. Dios me había operado, el mejor cirujano, el mejor médico, y no me dejó cicatrices, así como los dejan los cirujanos de ahora. La verdad que eso fue un milagro extraordinario para mí porque la verdad que yo no conocía a Dios
y que Dios se haya manifestado de esa manera en mi vida es algo que tocó mi vida. Qué hermoso testimonio de nuestro hermano Evin. Realmente vemos cómo el Señor conservó su vida con un propósito desde que estaba pequeño. Y me recuerda lo que dice Jeremías 1:5. Dice, antes de formarte en el seno te conocí. Antes de que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. Vemos que el Señor tenía un plan maravilloso para nuestro hermano Evin desde que estaba pequeño y quizás el Señor visualizó, ¿verdad?, el futuro de nuestro hermano Evin y hoy lo vemos aquí sentado, sano, fuerte, contándonos cómo el Señor lo cuidó, lo protegió de esa enfermedad desde que él estaba pequeño. Amén. Y algo que me llama bastante la atención es con qué fe oró la mamá, ¿verdad? O sea, llegar al punto de, Señor, yo te entrego todo, te entrego la vida de mi hijo, si es tu voluntad, la voluntad que sea, si es que lo sanes, si es que lo llames al descanso. Imagínate qué difícil ha de ser para una mamá decir eso de su hijo de 9 años. O sea, qué gran enseñanza nos da a nosotros de cómo debemos de depender totalmente de Dios. O sea, el Señor obra, pero nosotros tenemos que creer en su palabra, tenemos que confiar en Él y decirle, Señor, yo no puedo más, yo quiero entregar mi vida, la vida de mi familia. Y si usted hace eso en su vida, déjeme decirle que al igual que Evin, que la mamá, usted va a experimentar milagros maravillosos de parte del Señor. Usted lo que necesita es creerle a Dios y sus ojos, su vida va a ver las grandes cosas que Dios puede hacer. Algo muy importante, Enrique, es que el Señor al día de hoy continúa haciendo milagros. Que estemos aquí sentados, respirando, que estemos vivos, es una muestra del amor de Dios y los milagros que Él hace en nuestra vida. Diariamente escuchamos de muchas personas que han sido sanadas y que el Señor ha escuchado sus oraciones. Y tengo la convicción y la seguridad que así como Jesús obró en el pasado, también lo está obrando el día de hoy en nuestras vidas. Así que esa mano sanadora que estuvo en un tiempo atrás sanando, curando, también lo está haciendo el día de hoy. Amén. Y déjeme decirle que Dios es el mismo. O sea, Dios es el mismo antes y sigue siendo el mismo Dios amoroso, el mismo Dios poderoso, y Él está dispuesto a hacer estos milagros también en su vida, insisto con eso. Esta parte ha sido corta pero muy poderosa, creo que nos deja una enseñanza bastante grande y nosotros debemos de aprender a depender totalmente de Dios. Sin nada más que decir, volvemos a mi amigo Carlos y Jeffrey con ustedes. Interesante esta parte del testimonio. Jeffrey, no sé si el apéndice tuyo sigue en su lugar. Sí, todavía sigue, la verdad. Ahí está todavía. Muy bien. El mío también aquí está, pero es lindo saber que el Señor intervino en la vida de nuestro invitado y ni siquiera una cicatriz le dejó. Quedó pero nítido, porque hay gente que se queja de la cicatriz y dicen, es que esta cicatriz es muy fea, pero en el caso de nuestro invitado, todo quedó muy bien. Jeffrey, ¿a qué vamos ahora? Ahora vamos con un hermoso especial por el grupo Hopeful en mi corazón. Ahora deleitémonos. Gracias a Dios. Y aunque por mucho tiempo yo vagaba sin tener una dirección, de repente Jesús se fijó en mí y mi vida cambió y me transformó. Y ahora la vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo
sé que tú que me estás escuchando, te quiero contar que hay algo mejor. No importa por lo que estás pasando, mañana verás que saldrá el sol. No importa lo que hiciste el día de ayer, Dios tiene un plan y tú estás en él. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. No tengas miedo a lo que está por llegar. Si tienes a Cristo, lo vas a lograr. Lo vas a me sabe mejor. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Y todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. Todo lo que un día yo buscaba llegó a mí. Gracias a Dios. ¿Les parece si cantamos todos juntos? Si buscamos otro color y le damos otro sentido a nuestras vidas. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Canten con nosotros. Todo tiene color cuando tengo a Cristo. ¿Dónde? En mi corazón. Una vez más. Y ahora todo tiene sentido. La vida con Cristo me sabe mejor. Todo tiene color. Todo tiene color cuando tengo a Cristo en mi corazón. En mi corazón. Qué maravilloso especial. Yo sé que va a ser de mucha bendición porque el Señor nos puede hablar a través de una melodía maravillosa como la que acabamos de escuchar. Bien, como pudimos ver en el testimonio, apenas 9 años y ya experimentar esas vivencias y también experimentar la mano del Señor es algo maravilloso. Pero déjeme decirle que en la vida de Evin no todo terminó ahí. Después de eso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, a los 3 años conocimos el mensaje adventista por medio de mi hermana. ¿Su hermana vive aquí en Honduras o ella estaba en el exterior? Ella estaba en el exterior, vivía en Estados Unidos y ella conoció el mensaje adventista allá en Estados Unidos
y lo conoció por medio de la obra misionera. Dice que un sábado por la tarde a ella le tocaron el apartamento y entonces ella como no quería abrir, dice, y sentía una voz que le decía que abriera. Y entonces ahí le empezaron a hablar de Dios y la invitaron a la iglesia. Y entonces ella en ese momento estaba necesitada, estaba muy afligida y quería conocer, porque ella le dice que le decía, ella no sabía nada, estaba criada en la iglesia católica y entonces dice que ella decía que quería conocer realmente a Dios. Y así fue como ella conoció el mensaje adventista. Amén. Qué hermoso, ¿verdad, Enrique? Vemos que el plan del Señor no solamente era con Evin, sino era con toda la familia. Y estaba obrando de una manera increíble allá en Estados Unidos, donde quizás Evin y familia, ni por cerca que en Honduras, se imaginaban que iban a conocer el mensaje adventista, y sobre todo por medio de la obra misionera. Así es, que es importante es la labor de la obra misionera, porque muchas veces nos convocan a nosotros, vengan a las 2 de la tarde para que hagamos obra misionera, y muchas veces pensamos, ¿para qué vamos a ir? Nos vamos a solear, la gente ni nos abre, pero con una persona que le abra la puerta, con una persona que usted pueda compartir la palabra de Dios, aquí tenemos el ejemplo, mire todo lo que se puede lograr, todo lo que se puede alcanzar si nosotros llevamos el mensaje de Dios a estas personas. Me asombra ver ese plan del Señor maravilloso, o sea, estaba obrando de una manera increíble en la familia de nuestro hermano Evin. Continúe, hermano. Amén. Después ella vino aquí a Honduras y ella dice como no sabía cómo decirle a mami, porque como les comenté anteriormente, mi mamá era hija de sacristán, desde chiquita, criada en la iglesia católica. Entonces ustedes saben que cuando los católicos son bien cerrados en ese aspecto, pero ella le dijo que Dios había cambiado su vida. Y como no tenía tanto conocimiento de lo que es la Biblia, entonces ella fue a la iglesia del Manchén y ahí ya conoció a Luis Felipe Medina. Y entonces le dijo a Luis Felipe Medina que nos diera los estudios bíblicos y así empezamos a estudiar la Biblia y aprender más de Dios. Amén, y actualmente pues él está sirviendo en la iglesia adventista, es una persona conocedora del Señor y gracias a Dios pues Dios lo ha mantenido, así como Dios ha sido fiel, él también ha tratado de serle fiel en su camino. Así es, Evin. ¿Y luego qué pasó? Continuaron en la iglesia, recibieron los estudios bíblicos, me imagino que recibió el bautismo después de su familia y usted se convirtió en un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Nosotros, Luis Felipe nos dio el estudio bíblico a 4 personas, que fue a mi mamá, a mí, a mi tía Melina y a otro primo. Y entonces de allí nosotros nos bautizamos, me acuerdo que fue en una vigilia, que nos bautizamos en la madrugada. Y me recuerdo yo que yo tenía un gran frío, que ya ni quería yo bautizarme porque tenía un frío. Pero lo maravilloso es, ¿verdad?, cuando Dios toca en los corazones y el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando yo entré a la pila bautismal, sentía aquella paz, sentía aquel gozo y ya no tenía aquel frío. Ya era una nueva criatura para la honra y gloria de Dios. Amén, qué hermoso, qué hermoso. Vemos cómo el Señor está trabajando en la vida y familia de nuestro hermano Evin. Y es que cuando uno comienza una nueva vida en Cristo, pues dice que las viejas cosas pasaron y he aquí todo es hecho nuevo. Así es, y bueno, podemos ver que a pesar de que siguió su camino, su vida al lado del Señor, o sea, siempre estamos expuestos, quiero compartir eso, siempre estamos expuestos a vivir otras experiencias no tan agradables. Y justamente eso es lo que nos va a compartir Evin, que después de eso, el enemigo siempre quiere atacar, pero al final el Señor siempre transforma toda situación para bien de nosotros. Así que Evin nos va a compartir ahora la siguiente parte de su testimonio. Amén. Bueno, recuerdo que en el 2010, en el 2009 yo me compré un bus, lo saqué al crédito, porque anteriormente había trabajado en turismo, entonces tenía algunos contactos para hacer viajes y también trabajaba ahí en un punto de lo que es la flor del campo de la universidad.
Y un día, lunes, me recuerdo yo que siempre trabajamos como hasta las 9, 10 de la noche. Hice el último recorrido porque siempre a los busitos nos tocaban los últimos recorridos. Al siguiente día en la mañana, el día martes, yo siempre me levantaba temprano, ¿verdad? Me iba a las 5:20, 5:30 para el punto de la universidad, para el punto de la Flor del Campo. Y allá me ponía a barrer el bus. En la mañana yo cuando estoy revisando el bus, barriéndolo, encuentro un celular. Y entonces digo yo, ve, a alguien se le cayó el celular. Y entonces me lo eché a la bolsa para devolverlo. Porque no era la primera vez que dejaban cosas en el bus. Ya varias veces habían dejado computadoras, teléfonos, y yo siempre las devolvía. Si no aparecía el dueño que llamara, yo se las daba al presidente del punto porque él conocía a toda la gente de ahí, la Flor del Campo, y él se encargaba de devolverlas. Ya cuando terminé de hacer el bus, hice el primer recorrido como a las 6 de la mañana. Cuando iba en camino, suena el celular que me hallé, y entonces yo lo contesto pensé yo que era el dueño del celular para devolverlo. La impresión que tengo yo, ¿verdad?, en ese momento es que me habla un familiar del dueño del celular y me dice el nombre del muchacho. Y entonces yo como no sabía qué era lo que había pasado ni nada, ¿verdad? Estaba incrédulo en todo lo que había sucedido. Entonces le digo yo, no soy él, le digo, soy Evin, le digo. Trabajo aquí en la Flor del Campo, a la universidad, le digo. Si usted conoce al dueño del celular, dígale que aquí está, le digo, y que lo venga a recoger. Y le corté, ¿verdad? Porque iba conduciendo yo. Al momento, una llamada tras otra y tras otra. Y entonces ya me pongo a pensar un poco yo, ¿verdad?, que era tanta insistencia. Y después me habla el papá. Y entonces yo le volví a repetir lo mismo, ¿verdad?, que me había dado el celular en el bus, y entonces que por eso había contestado la llamada para devolverlo, si él conocía al dueño. Y entonces me disculpe, me dice, mi hijo está desaparecido, me dice. Y entonces cuando me dice aquellas palabras, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Le digo, entonces, no sé, le digo yo, la verdad que yo encontré el celular, le digo, y no sé qué ha pasado con su hijo, le digo. Y entonces le corté. Y entonces yo ahí ya no voy ni concentrado en el viaje, ya iba un poco desconcertado yo. Y pidiéndole a Dios qué hacía. Porque la verdad que no sabía cómo reaccionar en ese momento. Y entonces hice el primer viaje, ¿verdad? Y entonces yo sentí aquella voz que me decía, anda a la policía y entrega el celular. Lo que hago yo, ¿verdad? Entonces le digo al presidente del punto, don Rufino, le digo, fíjese que pasa esto y esto, le digo, me hallé un celular, le digo, y la familia del muchacho me ha hablado, le digo. Y entonces el papá, por último, me dijo que el muchacho estaba desaparecido. Y entonces el presidente del punto lo que me dice, no, Evin, me dice, tranquilo, me dice, ha de ser alguna broma que te están jugando. Pero yo seguía con aquella cosa que me decía que fuera a entregar el celular. Y entonces, como el punto estaba lleno, ¿verdad?, yo di otra vuelta. Y cuando regreso otra vez a la Flor del Campo, le digo yo, vamos Rufino, le digo, a entregar el celular. Y él me dice que no, que es alguna broma, que de seguro es que me están jugando alguna broma a alguien conocido. Y entonces el punto siempre seguía lleno porque era hora pico. Y me vuelvo a dar la otra vuelta yo. Y ya cuando estaba en la universidad, allí era la última vuelta, ¿verdad? Y ya me tenía que ir para la casa yo y regresar hasta mediodía al punto. Pero yo sentía aquella necesidad de ir a entregar el celular a la policía. Sentía aquella voz que me decía, anda a entregar el celular a la policía y que contara qué era lo que había pasado. Y entonces yo me voy para la Flor del Campo nuevamente y le digo a Rufino, que es el presidente, que era el dueño del presidente del punto. Entonces le digo yo, por favor, acompáñame, le digo, porque tengo que entregar este celular, le digo, no ando en paz. Y entonces fuimos con él a la policía, a la posta de ahí de la Flor del Campo.
y ya les comenté qué era lo que había pasado, que había encontrado el celular en el bus cuando lo estaba vaciando y que los familiares de alguien desaparecido me habían llamado. Y la verdad que yo no sabía si era broma o no sé qué es lo que estaba pasando, pero yo quería salir de esa incógnita. Y entonces los policías más bien se rieron ahí y tomaron los datos y agarraron el celular. Y ya yo me fui para la casa. Como a las 11 de la mañana me está hablando el presidente del punto y me dice, Evin, te anda buscando la DIC. Y cuando me dice, te anda buscando la DIC, el mundo se me viene abajo a mí. Y entonces, ¿y qué pasó? Le digo, no, me dice, como vos tenías el celular, me dice, el mayor sospechoso sos vos, me dice. Recuerdo que en ese tiempo mi mamá y mi hermana andaban de visita aquí en Honduras. Miren ustedes cómo Dios obra. La verdad que precisamente pasar este acontecimiento cuando ellas estaban aquí. Y ya les voy a decir por qué. Porque entonces, bueno, me dicen, ¿verdad?, que la policía me quiere ir a buscar allá a la casa. Y entonces les digo, no se preocupen, le digo, si me quieren ver, le digo, yo llego allá a la Flor del Campo, le digo, o nos miramos en la universidad. Y entonces mi mamá, cuando está escuchando la plática, ¿verdad?, porque estábamos juntos ahí, y entonces me dice ella, ¿qué pasa?, me dice. Entonces ya le conté todo el acontecimiento que había pasado en la mañana yo. Y me dice, no, yo quiero ir con vos, me dice. No, tranquila, mami, le digo, yo voy a ir yo sola. No, yo quiero ir con vos. Ustedes saben cómo son las mamás de preocupada por los hijos. Y entonces, no, mami, tranquila, le digo, porque algo que he tratado yo en la vida es de no darle problemas a mi mamá. Y entonces, tranquila, mami, le digo, si no pasa nada, le digo, yo no he hecho nada. Yo me voy a ir, le digo, y usted tranquila. Entonces yo me fui. Y mi mamá solo esperó que yo me fuera y ella agarra un taxi corriendo y se va detrás de mí. Pero como yo camino un poco rápido en veces, el taxi no logró alcanzarme. Y yo llegué allá y entonces ya la policía tenía mi número y me dijo dónde estaban. Estaban en el segundo portón de abajo y que estaba en un carro doble cabina. Y entonces ya fui yo y me metieron adentro del carro. Y lo primero que me preguntaron, ¿por qué lo mataste? Y entonces le digo, ¿cómo, le digo? Yo no he matado a nadie, le digo. Y entonces les empiezo a relatar todo el acontecimiento que había pasado, ¿verdad? Que yo el celular lo había encontrado en el bus cuando lo estaba vaciando y que siempre que encontraba cosas yo las devolvía. Entonces por eso había contestado la llamada. Y entonces me dicen, y ellos, no, me dice, decir la verdad, me dice, ¿por qué la mataste? Y entonces fue por la novia, ¿va? Me dice, ¿vos sos el amante de la novia? No, le digo, ¿qué va a hacer? Le digo, no, ni los conozco, le digo, ni sé quiénes eran, le digo. Y entonces ellos tratan de confundirlo a las personas. Y me tuvieron 2 horas metidas ahí en ese carro. Me hacían una pregunta, me hacían la otra y le daban vuelta al asunto. Y yo siempre les decía la misma teoría que les acabo de repetir, la misma teoría les dije a ellos. Y entonces le digo yo, pucha, pero la verdad que yo ahí miré la gracia de Dios y la misericordia, porque yo en ningún momento me puse nervioso ni nada. Yo siempre estuve tranquilo, estuve paciente y mi mente estaba sobria. Y entonces en un momento de eso le digo yo a uno de los policías, ¿verdad? Mira, Lero, le digo, ¿sabe por qué estoy metido a este rollo? Yo le digo, por honesto, le digo, porque si otro hubiera sido, le digo, agarra el celular, le digo, le quita el chip y ya, le digo. Y entonces me acuerdo que me dice la policía, uno de ellos, ¿verdad? Ah, me dice, ¿lo que crees vos? Me dice, ahorita me dice, con la tecnología que tenemos, me dice, ya vamos a ver con el GPS, me dice que a dónde estaba el celular, me dice, si vos lo tenías en tu casa, me dice, o estaba en el bus, así como vos decís, dice, en el parqueo. Pucha, gracias a Dios, Alero, tienes esa tecnología, le digo, porque entonces van a ver realmente que el celular estaba dentro del bus, le digo, y que hasta hoy en la mañana lo ayer, le digo. Y entonces, y seguían otra vez, se arrojaban las armas y todo, y ellos querían ponerme nervioso. Y decían que por qué lo había matado. Si es que vivía con la novia de él, o qué.
Bueno, bueno, se me llegó la hora tarde ahí. Y entonces me dijeron ellos, mira, te vamos a dar esta cita, me dice, mañana seguimos con la investigación, me dice, y quiero que estés a las 7 de la mañana en la DIC. Y entonces salí yo del carro de ese doble cabina y me fui a trabajar. Yo no andaba, sinceramente que no andaba, sentía paz y tranquilidad, pero no sentía aquel temor, porque miraba que el único sospechoso era yo. Yo no sabía, recordaba que le había dado los datos a la familia del muchacho que estaba muerto. Y yo pensaba, ¿será que me van a matar la familia? Decía yo. Yo hice el recorrido en la tarde ahí, ¿verdad? Trabajando en el punto. Y yo iba con aquel miedo. Toda moto que se me arrimaba al carro, yo iba así. Va de ver retrovisores, todo carro y todo, porque sentía aquel temor que me fuera a matar. Al siguiente día, ¿verdad? Cuando llego a la casa yo, le digo a mi mamá, a mi hermana y a mi esposa Jackie, que era lo que estaba pasando. Y entonces ella me dice, mañana te vamos a acompañar nosotras, me dice. Nos fuimos para la DIC. A ellas no las dejaron entrar allá en la DIC. Y las dejaron afuera. Entonces me metieron ahí a una oficinita. Y ellos manejaban la misma teoría. Empiezan y tenían un montón de fotos así en una mesa. ¿Conoces a esta persona? No, le decía. ¿Conoces a esta? No. ¿Conoces a este otro? No. El caso es que eran un montón de fotografías. Y entonces la novia del muchacho era muy bonita. Y entonces, como que no la vas a conocer, me decía. Si vos sos el amante y por eso mataste al muchacho, me decía. Decí la verdad, hombre, me dice. Decí la verdad, hombre, que ya no tenés escapatoria, me dice. Y entonces yo ya un poco, ya con bastante temor, ¿verdad? Y la verdad que no hallaba yo cómo salir de ese problema. Yo les decía la misma versión que les había mantenido y que era la verdad, pues, que era lo que había pasado. Y entonces ellos trataron de lastimarme, pero yo le había hablado a un muchacho que trabaja ahí en la policía y me dijo, mira, me dice, ellos no tienen derecho a golpearte ni nada, me dice, cualquier cosa, me dice, vos me hablas y todo. Y entonces yo la verdad que agarré valor y les dije que ellos no tenían necesidad ni tenían el derecho de estarme lastimando ni nada. Y que la verdad que le volví a decir yo que la verdad que estaba metido en ese problema por honesto que había sido. Y entonces ellos se pusieron un poco enojados por lo que les estaba diciendo yo. Y ellos me decían que la verdad que yo no iba a salir de ese problema porque era el único implicado. Y entonces les digo yo, escuchen, les digo, si yo hubiera sido, le digo, el que hubiera cometido ese delito, le digo, ¿cómo creen ustedes que iban a ir a entregar el celular allá a la policía? Le digo. La verdad que Dios me iluminó a mí para hacer ese acto que hice. Y entonces mi mamá y mi hermana y mi esposa Jackie estaban afuera. Y en eso llegó un fiscal que ellos lo conocieron en la Villa de San Francisco. Él fue fiscal allá en la Villa de San Francisco. Y entonces, cuando mi mamá tenía tiempo y mi hermana él de no verlo, y le hablaron cuando iba entrando, ella no los había visto. Y entonces le hablaron y le comentaron el caso que era lo que estaba pasando. Y le relataron todo lo que había sucedido. Y entonces él les dijo, tranquila, dice, el jefe de aquí de la DIC es primo mío, le dice, voy a ver qué puedo hacer. Por eso les decía anteriormente cómo trabaja Dios. Porque en ese preciso momento venir mi hermana y mi mamá ya de Estados Unidos, porque yo no conocía al fiscal. Y qué hubiera sido si ellas no hubieran ido conmigo ahí a la DIC. Entonces el fiscal entró, ¿verdad? Y entonces yo cuando estaban así, seguían entrevistándome a mí, tocaron la puerta ahí donde estaba yo.
Y entonces le dijeron, estaban dos personas ahí conmigo, ¿verdad? Y le dijeron, estamos en una investigación. Le dije, ¿qué querés? Que vengas, te digo, te habla el jefe, le dije. Y entonces ellos salieron, ¿verdad? Salió uno de ellos. La verdad, no sé qué les dijo, pero ya cuando volvió a entrar el que me estaba interrogando a mí, solo llamó a la otra persona. Y entonces no sé qué le diría. Y ya cambiaron rotundamente el trato que tenían conmigo. Mira, me dicen, disculpa, me dicen, por lo que hemos hecho, me dice. Pero la verdad me dice que vos eras el único implicado, me dice. Cualquier cosa, me dice que vaya, cualquier investigación, me está pendiente, me dice, solo firma acá, me dice. Y ya empecé a leer todo yo, ¿verdad? Que era lo que me ponían a firmar. Y solo era la declaración que yo les había dicho. Y entonces yo no sabía, yo dije, ¿qué pasó? Dije yo. La verdad que estaba un poco confundido porque solo salió él y ya cambiaron rotundamente el trato. Y cuando salí yo, ¿verdad? Ya salí con más tranquilidad y entonces ya mi mamá y mi esposa Jackie y mi hermana Eldi estaban afuera y me dijeron que qué había pasado. Entonces yo les dije, miren, tenían un trato áspero los investigadores ahí, pero en eso tocaron la puerta, le digo yo, y los llamaron y ya entró Pacífico, el investigador, le digo, y la verdad que no sé qué es lo que pasó, le digo. Entonces ellos me dijeron, ¿verdad?, que había llegado un fiscal ahí, que ellos lo conocían y que conocían el récord de la familia, que gracias a Dios nunca nos habíamos metido problemas con nadie y que él dijo, no se preocupen, que él tenía el jefe de ahí de la DIC era familia de él, que iba a ver qué hacía. Y gracias a Dios, hermanos, que pude ver la mano de Dios ahí, porque la única persona implicada en ese suceso era yo. Y no sé, ¿verdad? Si Dios no hubiera obrado haciendo ese milagro, que mi mamá viniera, que llegara el fiscal ahí, que el Espíritu Santo me tocara a mí para ir a entregar el celular a la policía. La verdad que si Dios no hubiera intervenido, hermanos, creo que yo estuviera comiendo frijolitos todavía en la PC. Y Dios ha obrado enormemente en mi vida, no solamente ahí, sino que en muchos otros milagros que Dios lo ha hecho. Pero miro la gracia, la misericordia de Dios que Dios ha tenido conmigo. Amén. Amén. Qué lindo testimonio, hermano Evin. Vemos cómo el Señor estuvo al control de toda la situación. Y algo que puedo rescatar de ese testimonio es que siempre debemos de hacer lo correcto. Siempre, independientemente de lo que vaya a pasar después, lo mejor es hacer lo correcto, porque Jesús siempre está del lado correcto. Quizás, como le decían a él, no lo hagas, te están molestando, es una broma. ¿Cuántos celulares no encuentran en la calle la gente? Ni siquiera los devuelve, los apaga, los vende, cambia el chip. Pero vemos cómo el Señor le estaba hablando a Evin y le decía, entrégalo, devuélvelo, entrégalo, devuélvelo. Y es esa voz, ¿verdad?, que nos está cuidando, porque Jehová sabe lo que va a pasar más adelante y nos está cuidando y nos está protegiendo. Y gracias a Dios que usted decidió escuchar la voz del Espíritu Santo y actuar de una manera correcta. Y eso es lo bonito, saber de que Dios respalda nuestras buenas acciones. Ya lo demás, ¿verdad? Como usted menciona, que su mamá estuviera acá, que su hermana, el fiscal, todo estaba colocado en el momento justo, en el momento correcto, en el momento exacto. Jehová estaba moviendo las piezas de ese ajedrez para que su hijo Evin, que de pequeño lo había conservado con vida, pudiera salir bien librado de lo que estaba sucediendo. Así es, aunque al final esa decisión, por correcta que sea, nos puede llevar a una experiencia no tan agradable. Y vemos que en la Biblia también pasa lo mismo. Por ejemplo, José, me pongo a pensar, o sea, él hizo las cosas bien y eso lo llevó a un escenario que no era tan agradable para él. Evin experimentó lo mismo también. O sea, y él se pregunta, pero yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué si yo hago lo correcto estoy en esta situación? Pero es que al final podemos ver que es una situación maravillosa, el final que tuvo esto. O sea, podemos ver que el Señor siempre responde a la fidelidad de sus hijos. Amén.
quiero recalcar, ¿verdad?, que seguidamente de eso, ¿verdad?, yo anduve trabajando así normalmente, pero andaba con aquel temor, porque la verdad no sabía si las familias de este joven iban a tomar represalias contra mí, porque ¿qué iban a saber ellos si la verdad que si yo lo había matado o no lo había matado? Y yo todos los días, la familia mía y todos orábamos y le pedíamos protección a Dios, ¿verdad? Porque la verdad que no sabíamos si la familia de él, como les decía anteriormente, iban a tomar represalias. Y creo que cada cosa que uno pasa, ¿verdad?, en esta vida, si nosotros hacemos lo correcto, Dios nos va a honrar. Y este testimonio ha sido para honra y gloria de Dios. Muchas veces nos pasan cosas a nosotros para alabar y glorificar el nombre de Dios. Lo único que les quiero decir a ustedes es que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que tener la certeza que si Jesús está con nosotros, no va a haber nada que nos pueda dañar, porque Él ya dio la vida por cada uno de nosotros. Él nos ama con amor, un amor infinito que la verdad que muchas veces no lo entiendo yo, porque qué tan amor, tan fidelidad el que tiene Él con nosotros. Y gracias a Dios he visto su mano poderosa en mi vida y en mi familia. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano Evin, como usted dice, ¿verdad? Jehová nos respalda, Jehová está con nosotros. Y eso me recuerda el versículo favorito de Enrique, que es Éxodo 14:14, que dice, Jehová peleará por vosotros. Así que nosotros hagamos nuestra parte, actuemos de manera íntegra, de manera correcta como hijos de Dios, porque Jehová peleará por vosotros. Así es, quiero cerrar con esto. Dios es fiel y en su vida, si usted hace las cosas bien, va a experimentar la fidelidad de Dios. Vamos a terminar y como es costumbre vamos a pedirle a nuestro invitado que nos finalice con una oración. Amén. Amado y buen Dios, que mora en las alturas de los cielos, santo, santo y glorificado sea por siempre tu divino nombre. Gracias, Padre, por que nos has dado la oportunidad, Señor, de venir aquí para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Dios, porque tú has puesto en los corazones de estos jóvenes, Señor, y de la dirigencia, Padre, de hacer estos programas, Señor, que sean para honrar y glorificar tu nombre, Dios. Te pido de una manera muy especial, Señor, que tú los sigas bendiciendo, que tú los sigas guardando, Señor, que tú los sigas iluminando, Señor, para que puedan alabar y glorificar tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque a través de la historia, Señor, tú te has manifestado, Señor, en la vida. El mismo Dios de antes, Señor, eres el mismo Dios de ahora, que puedes hacer grandes milagros, Dios. Ayúdanos a poder tener la plena confianza, Dios, que tú estarás con nosotros, Padre. Ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, te pido que tu bendición y tu protección esté con cada uno de nosotros, Padre. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar y glorificar tu nombre, Dios. Todo te lo pido y suplico en nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso testimonio el que nos ha dado el hermano Evin, cómo Dios pone a prueba la vida de cada uno de nosotros, pero esta vez en el de nuestro hermano Evin, así como dice nuestro programa, transformados, transforma nuestra vida. ¿Cómo se imaginaría que desde que agarre ese celular iba a pasar un momento de susto, pero Dios siempre le estuvo acompañando en todo momento? Así es, Jeffrey, y en ocasiones hacer lo correcto nos puede traer problemas, pero creo que ese es el mensaje al final, ¿no es cierto? Que cuando hacemos lo correcto, sabemos que hay alguien que nos respalda, alguien más poderoso que nosotros, y por eso siempre saldremos victoriosos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este lindo programa. Y desde ya los invitamos a la siguiente edición, el segundo miércoles del siguiente mes, a una edición más de nuestro programa Transformados. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18.